Listo. Gracias, buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, Genis, ¿cómo estás? Ramiro. Sujei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luis Antonio, te vemos muy serio. ¿Qué pasó? ¿Todo en orden? ¿O estás terminando de comer? Se me hace que estás en el postre todavía. ¿Qué hubo, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, Raúl, ¿eres más Raúl que Pablo o más Pablo que Raúl? Raúl, profesor, buena tarde. ¿O es tu nombre artístico? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Y Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno. ¿Muy animados hoy o cómo va a estar el tema? Porque hoy la clase la van a dar ustedes. Es doble también. Muy bien. Oigan, pues vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Y quisiera probar algo, a ver qué tanto me resulta, ¿no? No sé bueno, si algunos de ustedes ya tienen experiencia sobre algunos de estos tópicos, de los procedimientos que empezamos a platicar el día de ayer. Pues bueno, pues si tuvieran algunas dudas, inquietudes así en términos generales sobre de eso, o dudas que tengan sobre, pues no sé, sobre el propio tribunal, cómo se lleva a cabo el procedimiento de discusión, ¿no? La elaboración de las sentencias, no sé, cualquier cosa que tuviera que ver con, con la función jurisdiccional y cómo se llevan a cabo estos procedimientos, pues bienvenidos, ¿sale? Así que vamos a ver qué tal nos sale y vamos a ir retomando los temas de la clase de hoy. Adelante, Sujei. Tu micrófono, por favor, porque no se escucha. No, no se escucha, Sujei. Si quieres salirte y a lo mejor igual se activa otra vez el micrófono. No. Bueno, en lo que Sujei se resuelve el tema, recordar un poco la clase de ayer, ¿no? Teníamos como objetivo primordial hablar de los distintos sistemas probatorios, en específico en determinados procedimientos que forman parte de la materia electoral, pero que no necesariamente están vinculados con la cuestión de los resultados electorales en estricto sentido, ¿no? Sino son procedimientos que tienen que ver con el incumplimiento de obligaciones, con el procedimiento de rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos, así como la fiscalización que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral sobre estos informes de rendición de cuentas y cómo a veces pueden llegar a encuadrar un supuesto de invalidez de elecciones o de nulidad de elección, pues, por el rebase a los topes de gastos de campaña. Y el otro que veríamos es el que corresponde a la violencia política por razón de género, ¿no? Entonces, el día de ayer vimos o hicimos mucho hincapié en, primero que nada, los principios que marcan a los distintos procedimientos, es decir, en términos generales, cómo opera el procedimiento. Y vimos que hay unos que requieren un impulso o una instancia de parte y otros que una vez que se lleva a cabo, se presenta la queja o la denuncia, le corresponde a la autoridad llevar a cabo todo el procedimiento mediante el cual investiga, se informa, se allega de los elementos probatorios que sean necesarios para poder resolver el caso en concreto, ¿no? Entonces, teníamos una conjugación de principios dispositivo e inquisitivo, y eso nos llevaba también un poco a entender realmente cuáles eran las obligaciones de las autoridades y sobre todo a comprender cómo a veces las autoridades cometen errores garrafales, como decir que cuando a ella le correspondería llevar a cabo el procedimiento de investigación, búsqueda y recopilación de información, pues le delega esa responsabilidad
al oferente o le lleva a la persona que presenta la queja o la denuncia. Y con ello, pues está generando una reversión de cargas innecesarias, incorrectas, y eso podría motivar a que se impugne la determinación de esa autoridad. Y por otra parte, también hicimos mucho hincapié en los estándares probatorios, ¿se acuerdan? Y analizamos entonces casos específicos donde un estándar probatorio alto se requiere justamente para disminuir el error de la apreciación probatoria, llegar a la conclusión, la creencia y fiabilidad de la historia que estamos construyendo a partir de los hechos que están probados en el expediente, ¿no? Entonces, en ese margen de error, podríamos encontrar una justificación, es decir, mientras más pequeño sea la posibilidad de error, se supone que es un estándar más alto. Mientras más grande sea la posibilidad del error, el estándar probatorio es un estándar flexible. Y tendría que justificar la autoridad por qué exige uno u otro tipo de estándares. También analizamos la visión que se puede tener de un caso, es decir, o bien tratar de que el juez resuelva en función de la mirada que tiene de cómo opera el procedimiento o la materia penal o la materia electoral, y otra visión sobre los mismos hechos, pero poniendo al ser humano en el centro de su debate, conforme al artículo primero constitucional, aplicando, interpretando la norma pro homine en su beneficio, tratando de maximizar tanto las garantías de protección como la protección misma. Son dos visiones completamente distintas que nos van a llevar a ocupar estándares diferenciados. Y ya aventamos la primera pregunta. ¿Quién se atreve a responder esta? ¿Quién dice yo? ¿Por qué una visión distinta del caso, una que pretende revisar los procedimientos o la justicia penal o la justicia electoral, de cómo actúan las autoridades, nos lleva a establecer un estándar alto? Pero cuando hablamos de los derechos de las personas, establecemos un estándar probatorio flexible. Ya lo vimos ayer, ¿eh? ¿No? ¿O será que no lo vimos ayer? Yo creo que sí lo vimos. ¿Se acuerdan que platicamos también de los estándares que ocupa la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí o no? Raúl dice que sí, lo veo como que sí, pero Juliana la veo así como que entre nubes y no alcanzo a ver si es un sí o si es un no. No sé, bueno, no me acuerdo, según yo no, de estándares Probatorios, estándares probatorios que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Genis dice que sí. Sí, recuerdo, no sé si fue sí fue en esta clase, sí lo vimos, pero estoy buscando en mis apuntes cuál era el estándar. Bueno, no se preocupen, vamos a retomar un poco este tema. ¿Sí se acuerdan de lo que era el estándar probatorio o no? No. Creo que nos puso el caso de la comunidad Mayanga, ¿no? ¿Algo así? Nicaragua. ¿Eh? ¿Sí fue usted? ¿Sí fue usted el que nos puso el caso de la Corte Interamericana, caso de la comunidad Mayanga? No. ¿No? Entonces, Es que ya está usted tomando tantos diplomados que ya ni sabe dónde anda usted, hombre. Sí, ¿verdad? Este es el de pruebas. ¿Sí se acuerda que nos vimos ayer? Sí, nos vimos ahí. Muy bien. Bueno, pues, a ver, ayer platicamos justamente cuáles son dentro del sistema probatorio o los distintos sistemas probatorios. Pues lo que platicamos, si me ponen atención, pues bueno, rápidamente para tratar de recordar. Platicamos de lo que implicaba el sistema de la libre apreciación de la prueba, ¿no? Donde podían venir una serie de subjetividades del juzgador
como las del Santo Tribunal de la Inquisición, donde si ahogabas a una persona y no flotaba, pues significaba que esa persona pues era culpable o inocente, dependiendo de lo que ellos quisieran que eso significara. O si quemaban a una persona y no gritaba, pues igual, lo mismo representaba. Cada juez podía determinar el valor de cada prueba según lo que a él le interesara, en pocas palabras. No había reglas. Y ante la ausencia de reglas, los parlamentos o los creadores de las leyes dijeron, esto no puede terminar así, ¿no? Porque además los jueces terminaban siempre ¿dónde? Pues normalmente en las plazas principales ahorcados o degollados. ¿Por qué? Pues porque la gente no estaba contenta con la forma como resolvían los casos. Así que los parlamentos trataron de establecer un control a los jueces y les dijeron cómo tenían que evaluar las pruebas. Y crearon, Luis Antonio, ¿qué tipo de sistema? ¿Cómo se llama el sistema que creó que ya tiene un valor determinado? ¿No? Ramiro, tampoco. Santa madre. Raúl, Es tasado, ¿no, profesor? tasado, el sistema de pruebas tasado. Muy bien, gracias, Raúl. Uf, ya estaba yo preocupado que di otra clase a lo mejor el día de ayer. Entonces, el sistema tasado implicaba justamente que el Parlamento establecía las reglas, cómo tenían que evaluar. Y ante esa, digamos, esa forma de cómo tenían que evaluar los jueces, pues también se llegaron a cometer excesos. Y decíamos que en materia penal, la reina de las pruebas se había considerado la confesional. Entonces bastaba una confesión para que las personas fueran culpables de ciertos delitos, por ejemplo. Entonces, ante los excesos e injusticias que también provocó ese sistema, se creó un tercer sistema que es el vigente. Genis, ¿cómo se llama ese tercer sistema? ¿El de la prueba legal? ¿Eh? ¿No? ¿No era de la prueba legal? ¿O es el ¿Antes mixto? era la prueba ilegal o cómo? No, no, ese es el mismo del tasado, ¿no? Entonces es el de el mixto. El mixto, si no era Chana ni Juana, pues es otro, es el mixto. ¿Y el mixto en qué termina? El mixto, pues, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es su naturaleza, su esencia? ¿Otro más, dices, o qué? Bueno, se refiere, uno, pues, son las pruebas que están establecidas por el legislador, Ajá. pero también, permite al juzgador estudiar el alcance probatorio que tiene, pues, los medios probatorios ofrecidos, ¿no? ¿Y cómo lleva a cabo esta valoración el juez? ¿A través de qué? Ah, no, sí, no, ¿Eh? no recuerdo. Del razonamiento, Genis, del razonamiento. Entonces, los jueces tienen que razonar, tienen que pensar, tienen que estudiar las pruebas para entonces determinar cuál es el alcance y valor probatorio que tiene cada una de ellas. Con lo cual, ¿ello qué implicaría? Pues que puedan modificar el valor que ya le dieron los jueces a la prueba. Así podría, por ejemplo, cambiar el valor de la prueba confesional y decir, esta no te sirve. ¿Por qué? Porque Genis fue torturado, ¿no? Le aplicaron un tehuacanazo, toques eléctricos, y la declaración de Genis, pues no es una declaración libre y voluntaria, fue arrancada por la fuerza y por lo tanto se debería de invalidar, ¿cierto o no, Genis? Bueno, pues esos son los razonamientos del juez que le hacen establecer un nuevo alcance distinto al que el legislador establece en la prueba tasada. Y eso se conoce con el nombre de la sana crítica.
La crítica implica la reflexión y la justificación. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí, más o menos ahí vamos con este tema. Perfecto. Bueno, ya que tenemos establecido que los jueces deben de razonar el valor de la prueba y que igual sus razones coinciden con el valor que le da el legislador, pero puede ser que no. Por eso tienen esta posibilidad de razonar. Eso es lo que les da la chance el sistema mixto. Perfecto. Bueno, ya que los jueces valoran estas pruebas, estiman que los hechos que se narran en el expediente pueden ser ciertos o no, pero estos hechos forman parte de pequeñas franjas de la realidad, son como pequeñas fotografías, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos una foto de Sujei saludando así y otra foto ya con la mano abajo, pero no tenemos la serie de fotografías cuando Sujei va bajando poco a poco la mano. Entonces, tenemos una mano arriba y la siguiente foto es la mano abajo. Entonces, entre una fotografía y otra, lo que podemos probar es que Sujei tiene una mano arriba y luego Sujei tiene una mano abajo. ¿Esto qué significa? ¿Que Sujei saludó? No sé, porque yo no advierto que una mano así diga saludos. Una mano así podrá decir alto, o decir no, o decir presente. Podría ser muchas historias sobre la misma prueba y sobre el mismo hecho, ¿correcto? Entonces, lo que yo le cuente al juez, la historia que yo le cuento sobre un hecho probado mediante los elementos de convicción, mediante los elementos de prueba, debo acreditar justamente mi historia. Y lo que quiero acreditar es que Sujei dijo alto y puso la mano así. Eso tengo que comprobárselo al juez. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues con esta fotografía o con otros elementos para que el juez estime que Sujei dijo alto, que puso una mano y que significaba alto. ¿En qué momento los jueces estimarían que esta historia es correcta? Que no era un saludo, sino era una alerta de alto. ¿En qué momento? Pues dirán, claro, cuando valoran las pruebas. Ya valoraron la prueba y ya vieron que Sujei levantó la mano. ¿Qué es lo que prueba esa fotografía? Sujei levantando la mano y nada más. O Sujei con la mano abajo. Eso es lo único que prueba. No prueba ninguna otra historia o ninguna historia, solo que Sujei tiene la mano levantada. ¿Me explico? ¿Qué es lo que prueban estos elementos? Una pequeña fracción de la realidad capturada y que no sabemos qué significado tiene. Construyo yo entonces una historia, un argumento sobre estos hechos que están probados en el expediente. ¿Cuál es el hecho probado en el expediente? Sujei con la mano en alto. Yo cuento una historia que Sujei quiso saludar a su profesor, ¿no? Porque estábamos iniciando la clase y ese fue el saludo de Sujei. ¿En qué momento el juez cree que eso pasó? A lo mejor Sujei no estaba saludándome, estaba saludando a sus compañeros, ¿no? A Juliana o a Salma o a Ramiro, o a lo mejor Sujei está saludando a alguien que tiene detrás de su computadora. Pueden pasar muchas cosas en realidad, muchas historias detrás de un pequeño hecho probado en el expediente. Entonces la pregunta era, ¿en qué momento los jueces consideran que el hecho probado en el expediente con esa prueba, Sujei con la mano arriba, significa Sujei saludó a Genis? ¿En qué momento el juez considera que eso fue lo que pasó? Y entonces se utiliza un estándar probatorio. Ese estándar probatorio me dice que yo debería utilizar un número importante de evidencias, de hechos y de pruebas para acreditar que Sujei saludó a Genis. Porque si nada más tengo la mano así levantada,
pues no significa, para mí, no hace prueba plena que saludó a Génesis. Pero si ya hay muchos elementos, ¿no?, que van contándome esa historia, pues puedo creer efectivamente, porque casualmente cuando Sujei levantó la mano, Génesis también luego saludó, ¿no? Intentó saludar. Bueno, eso podría corroborar también un poco otro hecho más que tal vez podría corroborar. Y a lo mejor Génesis lo que está diciendo es, no me interrumpan, me están preguntando en clase, no sé qué decir, alto, no vengan ahorita. Eso puede ser lo que realmente está pasando con el movimiento de manos de Génesis. Insisto, ¿en qué momento el juez decide creer cualquiera de estas historias? Todo depende del estándar probatorio que utilice. Si necesita un estándar probatorio muy alto, es que necesita que no tenga errores su apreciación. Y ese estándar probatorio alto se utiliza mucho en materia penal. ¿Por qué? Pues porque las sanciones que se van a imponer no es cosa menor, se trata de la privación de la libertad. A ver, ubíquense ustedes en un caso donde lleguen los de la fiscalía a detener a una persona, que no llegan muy amables, ¿no? Como se ve en las películas, oiga, tiene usted derecho, o acompáñenos, por favor, tenga usted la... No, saben cómo llegan con todo el poderío del Estado y la autoridad y te cogen del cuello y te avientan a la camioneta, ¿no? Yo recuerdo que en una época alguien me contó una historia de allá cuando andábamos en Monterrey, que algunos de mis secretarios de estudio cuentas se fueron de viernes de distracción, ¿no? De viernes de fiesta, o sábado de fiesta, no sé, y quedaron de verse en un lugar, ¿no? Resulta que, bueno, pues ya cuando primero llegó un grupo en avanzada y luego quiso llegar el segundo grupo y ya saben, ese ya no los dejaron entrar. Pero como alguno venía medio servido, no de los que trabajaban conmigo, afortunadamente, sino de sus colegas por ahí, resulta que ya llevaba medio jaladón, medio de copas. Entonces, como no les permitieron la entrada al antro, pues dijeron, vámonos a otro lugar, a la casa de alguien o lo que sea. Y entonces dijo, yo pido el taxi. Y le hizo la parada a un taxi, pero el problema es que no era taxi, era una patrulla. Y entonces, pues ya se detiene la patrulla, dice, ¿qué quiere usted? A mí me lleva usted a tal dirección. El patrullero le dice, oye, usted se me hace que está medio pasado de copas. No, pues no estoy pasado de copas. Pues no sé qué tanto pasó ahí. El chiste es que se lo llevan detenido a este muchacho, ¿no? Y entonces este muchacho, como había tomado algunas clases de derecho constitucional, de derecho de control convencional, ¿no? De las pruebas, del estándar probatorio y la Corte Interamericana, la Convención Americana. Entonces él hablaba de los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Entonces le decía al patrullero que en la Constitución estaban garantizados sus derechos. Y le decía al patrullero, pero con unas expresiones pues un poco sueces y fuertes, ¿no? Le decía algo así como le decía, ¿tú quieres saber quién es tu constitución? Le decía, pues yo soy tu constitución, yo soy tu Dios, yo soy tu padre, y yo te digo si respiras o no respiras. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu constitución? Pues usted, señor, usted, le decía ya todo amedrentado, ¿no? Digo, qué triste que pues sea una escena de la vida real. Pero bueno, cuando se trata de la materia penal, los jueces utilizan un estándar probatorio alto para que no exista error en la forma de juzgar. Y esto implicaría que los verdaderos casi delincuentes, ¿no? Y no solamente los confesos, porque vemos que la confesional obtenida de Génesis con tortura, pues no puede funcionarnos mucho, que digamos. Entonces requieren ese estándar probatorio muy alto que implica demasiados hechos, demasiadas pruebas que acrediten la historia que están construyendo dentro de la denuncia el Ministerio Público, como que el caso que se va a juzgar es el autor intelectual de un homicidio. Está bueno, no hay casi margen de error. Y si hay un error en la instrucción, en cómo se armó la carpeta, si se investigó mal, si hay un mínimo error, pues el juez, como llega del 1 al 9, llega a un 8, dice, no, yo quiero un 9 para juzgarlo y que se condene este cuate en el infierno y en la cárcel. Y entonces decide dejarlo libre.
eso no significa que sea inocente. Eso no significa que no haya cometido las violaciones que le atribuyen o los delitos que se le atribuyen, simplemente que en el expediente no se pudo probar suficientemente para que el juez condenara. Sin embargo, cuando hablamos de delitos del feminicidio, ¿sí se acuerdan? Que ayer lo platicamos, sí, recordarán, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de delito del feminicidio, el margen de error, decíamos, puede ir del 5 hasta el 9 o al 10. En el caso del homicidio simple va del 8 al 9, es un margen pequeño, y en el feminicidio va del 5 al 9, y el margen de error es mucho más grande. La razón es que si hubiera un error en esa carpeta, el delincuente saldría libre y lo que haríamos sería invitarlo a que siguiera cometiendo este tipo de violaciones en contra de la infancia o en contra de mujeres. Y eso ya no está padre. Por eso, los movimientos feministas exigen que se legisle o que se legislara el delito de feminicidio, porque el asesino de mujeres está suelto por un error en la investigación, porque el juez no tiene ese punto 9 o la prueba para llegar al 9 y condenarlo, lo cual significa que el margen de error es más amplio. ¿En función de qué, Genis? No lo escuché, doctor, se me está cortando. Es así, no me la creo, Genis. No, la verdad es que... Pon más atención, Genis, por favor. Dile a tus colegas que no te estén molestando, hombre. Estás en tu clase, es de alto nivel esta, por favor. Yo que me estoy esforzando y tú te ríes ahí con el colega o no sé qué otro video estás viendo, hombre. No la traigo contra ti, No, no. pero bueno. Estaba tratando de revisar los principios constitucionales. Nada, que Genis, te agarré ahí en el cotorreo en la oficina. La razón central, Genis, y así que de una vez te aviso, me la voy a cargar toda la clase contigo, para que ya no estés distraído. La razón central es que hay otros valores y principios que deben de protegerse en este momento de una manera mucho más decidida, porque hablamos del homicidio de mujeres. O sea, no es un tema de la academia, es real. Y entonces, en esta preocupación, las mujeres dicen, oye, legisla el tema del feminicidio. ¿Por qué? Porque están matando a las mujeres solo por ser mujeres. Las están secuestrando desde niñas para el tráfico sexual. O sea, no manches, eso no se vale. Y entonces lo que haces es, voy a juzgar con un estándar probatorio de 6, no de 7, ni de 8, ni de 9, de 6. Porque yo lo que quiero evitar es que esto se siga cometiendo y que las personas salgan impunes y que no se mande el mensaje de que pueden seguir matando mujeres, porque tarde o que temprano, un error en la carpeta, un error en la investigación, una lanita por acá, y voy a salir completamente libre, porque ya el juez me dijo que el estándar que utilice es uno muy, muy alto. Luego, entonces, si yo utilizo un estándar promedio, un estándar flexible, ¿puedo tener más gente en la cárcel? Sí. ¿Que ahí van justos por pecadores, que ahí van inocentes? Sí. Pero estoy abarcando a un universo importante que seguramente ahí estarán violadores. Ya después en este error, ya veremos cómo resolvemos el problema de ese error, pero por lo pronto estarán en la cárcel. Cuando les preguntaba yo cuál era el estándar probatorio que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Memo, ¿a quién juzga la Corte Interamericana? Exactamente, a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Entonces, Sujei,
El Estado es el sujeto que está en el banquillo de los acusados. El Estado fue el que violentó los derechos de las personas, el que no quiso investigar, el que no quiso descubrir la verdad de Ayotzinapa, del 68, la muerte de Colosio, de las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. El Estado puede desaparecer información o no brindarte la información. Ante la gran dificultad que tienen las víctimas de tener esa información o que se la brinde el Estado, ¿no? En un acto de contrición a la Comisión Interamericana para que lo presente como pruebas en contra del propio Estado, sabiendo todo eso, la Corte Interamericana, ¿qué tipo de estándar probatorio utiliza? Uno muy alto, donde pocas veces responsabiliza al Estado por la violación de los derechos humanos, o un estándar flexible, donde ni modo, a veces, ni modo, pagan justos por pecadores, pero queda claro el mensaje. Adelante, Sujei. Espero ahora sí poder escucharme bien, maestro, porque hace ratito tuve inconveniente con mi conexión. Lo que pasa es que aquí se está cayendo el cielo y el clima no ayuda. Okay. Bueno, esto espero contestarlo bien porque es algo que no nada más nos ha comentado usted, sino también con el profesor, el doctor Flavio, también ya lo vimos y él nos comentaba justamente que la Corte utiliza un estándar flexible justamente por esta situación que el Estado, al ser omiso, al no investigar, al no garantizar la seguridad social o seguridad pública o cualquier tipo de garantías que como ciudadanos tenemos derecho por parte del Estado, pues al llegar a la Corte utiliza este tipo de estándar flexible para que digamos los pequeños indicios con los que cuenta la víctima sirvan para que la Corte investigue o para que se lleve a cabo pues todo este proceso que muchas veces tarda, que muchas veces se lleva años, pero que al final de cuentas busca reparar los daños a las víctimas. Bueno, hace rato, maestro, yo quería preguntar algo, pero ahorita que comentaba, por ejemplo, esto de los feminicidios y que, pues bueno, los casos ante la Corte y todo esto, y que también mencionaba la confesional, yo lo primero que se me vino a la mente fue el caso de Rubí en el 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue un caso muy controversial y que hasta la fecha sigue siendo después de la muerte de su madre, Marisela Escobedo. ¿Y por qué fue muy controversial? Bueno, pues no nada más porque había dado conclusión el caso Campo Algodonero contra México, que es el caso Muertas de Juárez, que de los puntos que pide al Estado mexicano es garantizar algún tipo de, digamos, de tipo penal para las mujeres, en este caso el feminicidio, y me pareció, bueno, ahora que tal vez lo entiendo un poco más, me parece muy controversial el cómo en este momento este joven ya lo empiezan digamos, a enjuiciar por feminicidio, punto número 1. Punto número 2, durante el juicio, esta persona, que es quien mata a su pareja Rubí, le pide perdón a la mamá y le dice perdón por lo que hice y yo me cometí un error. O sea, prácticamente de una forma está confesando lo que hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo absuelven de todos los delitos que se le imputan en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, da seguimiento a que su mamá investigue por sus partes y quien ya tuvo la oportunidad de ver las 3 muertes de Marisela Escobedo podrá entenderme, y lo digo así para no extenderme tanto, pero en esos casos sí me parece como extraño o vergonzoso, o no sé cómo decirlo, porque independientemente de que también estábamos entrando a esta situación de los juicios orales en materia penal, o sea, como que todo se le juntó a ese caso en específico, sistema de juicios orales, el enjuiciarlo por feminicidio, o sea, todo este tipo de cosas como que se englobaron en un mismo caso y que los jueces o el tribunal de enjuiciamiento no supo encauzar
y no supo darle un buen seguimiento y lo deja libre y bueno, pues lamentablemente pasa que unos años después matan a su mamá y que creo ahora ese es el caso que va a entrar a la corte, pero bueno, eso es en relativo a lo que estaba comentando ahorita, ¿no? Y aprovechando el espacio, quiero hacer la pregunta que quería hacer hace un rato, porque también iba enfocado en lo que platicábamos el día de ayer. Ayer, maestro, nos mencionaba el caso, por ejemplo, de las bardas, ¿no? Que nos decía, es que a veces aparecen bardas pintadas y cuando la autoridad comienza a investigar, a lo mejor cuando empiezan a investigar, la barda ya está blanqueada, ya no. Pero en esta cuestión probatoria, ¿qué pasaría o qué indicios podría darse, maestro, si, por ejemplo, aquí con mi vecino hay una barda pintada en este momento, con el hashtag del momento es Claudia, ¿no? Pero anteriormente estaba pintada con que siga la transformación. Y anteriormente estaba pintada con vota por Morena, tal, tal, tal. Y anteriormente la reforma eléctrica. Y es la misma ubicación, y son los mismos colores, y tal vez el mismo pintor el que viene a hacer estos cambios. Y si alguien, no sé, algún partido, algún ciudadano, alguna otra persona que dijera, bueno, pero es que esto ya es consecuente, es la misma persona, son los mismos colores, y empieza a fotografiar y empieza a tomar todo este tipo de evidencia, y quizá cuando la autoridad venga a ver la barda, ya está blanqueada, pero X persona guardó toda esta evidencia, podría funcionar como una prueba, tal vez no plena, pero sí pudiera entrar en este tipo de, que estamos hablando, en este tipo de examinación por parte del juzgador para decir esto para mí, bueno, porque para mí, yo podría decir, es que para mí es claro, y detrás de estas bardas está X partido político con X actores políticos, pero pues yo lo digo, y si no tengo las pruebas, que en este caso estamos viendo que probar en muchos aspectos es difícil, o tal vez no difícil, pero que tengan este alcance probatorio fuerte, es lo difícil. Si hiciera alguien esta situación de guardar este tipo de evidencias, podría funcionar, podría ser algo útil para la autoridad electoral y desde luego mencionar, no sé, tal vez la fecha y mencionar tal vez la ubicación exacta, podría funcionar de esta forma. A ver, Sujei, ¿qué te respondo primero? Yo creo que para terminar el tema de la corte, si no tienes inconveniente por la trascendencia de los datos que manejaste, y te respondo en mi opinión, y tú misma vas a tener la respuesta de si actuó bien el juez o no. Está claro entonces, Genis, que la Corte Interamericana usa qué tipo de estándar probatorio, alto o flexible. Un sistema flexible o laxo. De hecho, ahí tenemos en los apuntes del doctor Flavio, que precisamente se debe esto por la finalidad, ¿no? De que es proteger los derechos humanos. Correcto. Cuando se trata de la violación de un derecho, fíjate, ya no de proteger, porque ya se violó el derecho humano. Por eso estamos ante la Corte. Cuando se trata de recuperar el derecho violado de los derechos humanos, ¿no? Cuando se trata de recuperar ese derecho humano que ya fue violado, el estándar probatorio que utiliza es un estándar flexible, ¿no? Justo como señalas. Ahora, Sujei, lo que yo te preguntaría es, vamos a suponer que todavía no estaba legislado el feminicidio. ¿Estamos? Muy bien, bueno, no podríamos tener un tipo penal específico para el feminicidio. ¿Por qué? Porque no puede, de acuerdo a la propia Constitución en materia penal, cuando se crea una nueva ley, no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de las personas respecto de hechos anteriores al surgimiento de esa ley, ¿no? Entonces, si los hechos fueron anteriores a la creación de la ley del feminicidio, no podemos juzgar con esa ley. Vamos a suponer que ese sea el tema. Sin embargo, podemos juzgar en términos de el homicidio que está regulado en la legislación local. ¿Estamos? Bueno, cuando se trata de un derecho fundamental, sujeto, bueno, regreso un poquito. La Corte Interamericana emitió una resolución.
las resoluciones o criterios que emite. Mi primera pregunta que te hago es, ¿obligatorio para el Estado mexicano seguirla o no? Pues lo que podría yo decir es que quizá no, porque la Corte emite recomendaciones o no tengo muy clara esa parte porque no Sí. sé, maestro. A ver, la Corte no emite recomendaciones, la Corte resuelve casos, sentencia los casos o bien emite una opinión respecto de la interpretación de un artículo de la Convención Americana. Y justo como nos dice Daniel, gracias Daniel, es obligatoria. El criterio, por ejemplo, que mencionas campo algodonero, los criterios que sacó de ahí son obligatorios no solamente para el Estado mexicano, sino para todos los Estados miembros de la OEA. Por lo tanto, si tú me dirás, Genis, si en un asunto ya resolvió la Corte que el estándar probatorio con el que debe de juzgar a los estados es un estándar probatorio flexible por todas estas razones que ya dimos, por el poderío, el ocultamiento, por la tolerancia que permitió que se cometieran este tipo de violaciones de derechos humanos, y concluye la Corte así: cuando se trata de defender, de proteger, de recuperar, restablecer o reparar el daño ocasionado a un derecho humano, debo usar un estándar probatorio flexible. Ese criterio, ¿crees que sea obligatorio o vinculante para el Estado mexicano? Yo creo que sí. No crees, seguro, sí es obligatorio, porque todos los criterios y sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, no solamente para el Estado que fue parte del juicio, sino para todos. Por lo tanto, si ya había una jurisprudencia, llamémosle así, de la Corte Interamericana que les dice, a ver, jueces de Latinoamérica, jueces interamericanos, se les convoca a que entiendan de una vez por todas que cuando se trata de proteger un derecho humano de los establecidos por la Convención Americana, este criterio les obliga a seguirlo. Sí, señor, ¿cuál es el criterio? Cuando se trata de la violación de un derecho humano, tienes que utilizar un estándar probatorio flexible. En el caso que nos cuenta Sujei, ¿cuál era la actuación que debería llevar a cabo el juez? Acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que le decía que ¿qué? Que el estándar probatorio que debería de utilizar era un estándar flexible. Por lo tanto, en ese caso en particular, dado los antecedentes o las condiciones de la víctima, todo lo que sucedió ahí, el juez estaba obligado a juzgar con un estándar probatorio flexible. Y alguien me dirá, oiga, maestro, pero es que en realidad todo se trata de los derechos humanos, ¿no? Todos los jueces tienen que tener un estándar probatorio flexible. Sí. Si está involucrado un derecho humano, sí. ¿O acaso no estamos en un sistema donde se debe respetar 100% los derechos humanos? ¿O nada más es como, pues de moda o ya después cambiará? No, debemos de creernos que ese es el sistema que tenemos actualmente, que debemos de cuidar y debemos proteger. Y eso les obliga a todos los jueces del país a juzgar con estándares probatorios flexibles cuando se trata de los temas de los derechos humanos. Yo les decía ayer, con eso más o menos terminaba mi clase, hablamos de la dignidad humana, hablamos de estas fichas del Jenga, ¿se acuerdan? Del juego de los derechos humanos. Y entonces decíamos que la democracia, Salma, ¿la democracia representativa es un derecho humano o no? Sí. ¿Por qué?
Ay, sí, ya no lo sé. Si está establecida en la Convención Americana, Salma, ¿crees que esté establecida la democracia representativa ahí, en la Convención Americana? Sí, ¿Qué representa la Convención Americana, Salma? pues los derechos humanos. Exactamente. Es el conjunto de derechos humanos de las personas. Esos derechos humanos, para los teóricos europeos, fíjate bien, decían que se trataba de aquellos elementos que nos identifican como personas o como seres humanos. Aquellas esencias, valores, principios que nos hacen ser lo que tú y yo somos, seres humanos. Ahí están en ese documento. Imagínate la importancia que tiene, no solamente, simplemente para saber quién eres, qué somos, está ahí en ese documento. Es como nuestro documento fundacional, por llamarle así. ¿De quiénes? De todos los que vivimos en estos países de América Latina y que nuestros gobiernos aceptaron reconocer como derechos humanos. Luego entonces, cuando estos derechos humanos reconocidos o previstos en la Convención Americana se pasan a las constituciones de cada estado miembro de la OEA, de Argentina, de México, tal, se convierten en derechos fundamentales. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay un acuerdo entre el Estado y la sociedad de qué manera va a restringir esos derechos fundamentales. Y los derechos humanos solamente pueden restringirse por una situación de emergencia, así lo dice la Constitución, como el caso de la pandemia. Solamente son momentos transitorios de restricción. Pero del resto, ¿no?, de esos derechos humanos, cuando caen en nuestra Constitución, existe la posibilidad de restringir, de limitar sus derechos por actos de autoridad, actos de molestia, por ejemplo, por la forma en cómo colisionan con otros derechos fundamentales, ¿no? Finalmente son derechos, pero que uno desplaza un poquito a otro. Y entonces estos derechos fundamentales, cuando el juzgador, cuando estos derechos humanos están previstos justamente en la Convención Americana, y uno de ellos dice que todos los ciudadanos de América Latina, todas las personas de América Latina que integramos la OEA, tenemos el derecho humano a vivir en una democracia representativa. Entonces sí es un derecho humano. Luego entonces, los temas electorales que tienen que ver con la democracia, que afectan el principio y el valor de la democracia representativa, están violando derechos humanos. ¿Cierto o falso? Porque está en la Convención Americana. Si la democracia representativa está en la Convención Americana, es un derecho humano. Punto. Luego vemos cómo lo aterrizamos en México. Pero los actos que violentan la democracia representativa son violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, Genis, todos los jueces que analizan violaciones a la democracia representativa deberían utilizar ¿qué tipo de estándar? ¿Uno alto o uno flexible? Uno flexible, como ya hemos dicho. ¿Cómo? Oh, exactamente. Muy bien, Genis. Hoy sí estás en todo. ¡Qué bárbaro! Uno flexible. Luego, entonces, digamos que todos los temas electorales que afectan la democracia representativa, los jueces deben utilizar un estándar probatorio flexible, porque además hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que los jueces mexicanos deben acatar. Si no lo hacen así, entonces estarían incumpliendo con una jurisprudencia de la Corte Interamericana y eso podría dar lugar a
señalar que el Estado mexicano no está cumpliendo con las resoluciones de la Corte Interamericana y podría ser también sujeto de responsabilidad en un nuevo juicio por no acatar las jurisprudencias de la Corte Interamericana. Ahora bien, en materia electoral, ¿cuál es el estándar probatorio que se utiliza? Normalmente se nos dice que las nulidades electorales atienden a una sanción, la sanción más alta en el campo administrativo electoral, la sanción más alta. Por lo tanto, requieres tener un estándar probatorio altísimo, casi de 9, para poder concluir que puedes anular una elección. Y además nos dicen en la ley que las nulidades o las irregularidades deberán estar previstas en la ley. Segundo, si no están previstas en la ley como supuestos para anular una elección, pues sería muy difícil que la puedas anular. Es decir, ya viene marcado por el legislador qué casos podrían acreditar una o generar como consecuencia la nulidad de una elección. Primer punto. Segundo punto. Estas irregularidades previstas en la ley como causas de nulidad deben de ser graves, es decir, afectar de manera importante a los valores y principios democráticos. Y además de que deben ser graves, es decir, no solamente afectarlos poquito, afectarlos muchísimo. Y además dice que después de cumplir el requisito 1 de que está en la ley, 2, de que deben ser graves, demuestra que es grave, 3, demuestra que es relevante para el resultado de la elección. Esto es, que debes de demostrar que la irregularidad cambió el resultado de la elección y que hay la posibilidad hipotética de que si estas irregularidades se pudieran cambiar a votos y si se los diéramos al segundo lugar, a lo mejor ese segundo lugar podría haber llegado al primer lugar. Es un ejercicio hipotético. Si esto se actualiza, si es viable esto, que cambie el resultado del primero y segundo lugar, las posiciones, entonces se puede anular una elección. Si se fijan, estamos utilizando no un estándar alto, estamos lo que sigue del estándar alto y todavía nos pide que además de cumplir estos dos altísimos estándares, todavía establezcamos la determinancia de la irregularidad. Con esto, la pregunta es, ¿cuándo se pueden anular unas elecciones? Prácticamente nunca. Y entonces el mensaje que mandamos, pues es, sigan violando la ley, sigan violando los principios democráticos, porque el juez va a ser muy difícil que anule una elección. Y si la llega a anular, pues también le va a dar permiso de que siga participando ese partido y a lo mejor hasta su propio candidato. Entonces, aquí tenemos que reflexionar varias cosas. La primera, ¿cuál es el verdadero estándar probatorio que deberíamos utilizar para analizar los temas electorales? Pues en términos de derechos humanos, si lo que se está violando es un derecho humano, todos estamos conscientes de que, Juliana, ¿cuál es el estándar que vamos a utilizar? Derechos humanos, el flexible. El flexible, eso. Aunque hayas captado lo último. Si se trata de derechos humanos, es el flexible. Por lo tanto, si hay un acto que viola la democracia, una irregularidad que viola la democracia, el juez tiene que utilizar un estándar probatorio flexible. ¿Para qué? Pues para evitar que las irregularidades que en este momento no son determinantes para el resultado de la elección, ¿no? Que no cumplen con ese requisito que establece el legislador, sí trascienden a la democracia. Y no me acuerdo si lo decía yo ayer, pero hay una canción que sintetiza todos estos criterios, que es de Gloria Trevi. No sé si alguien la habrá escuchado. Dice algo así como, ajá,
No querías lastimarme. ¿Y qué más sigue ahí? Me querías matar, ya lo había dicho Juliana la vez pasada. Eso, me querías matar. Mira que ahí sí estabas pendiente de Gloria Trevi, pero no de los estándares. ¿Eh? Mira qué bien. Bueno, pues en eso se resume esto. Querías lastimar al proceso electoral, pero no se consiguió porque las irregularidades o no estaban en la ley o no fueron determinantes, sino que lo que estás provocando es matar la democracia. Por ello es que un órgano interno de la OEA, que es la Secretaría para el Desarrollo de la Democracia en América Latina, que tiene a su cargo la observación electoral internacional, acudió por invitación del gobierno de Bolivia a las elecciones presidenciales para ver que se cumplieran con los requisitos mínimos para considerar que una elección era democrática. Y encontraron una serie de irregularidades que afectaban la democracia. ¿Y saben en qué terminó esta historia? En que Evo Morales, que en teoría había ganado la elección presidencial en Bolivia, terminó refugiado en México. ¿A través de qué? De un análisis que se denomina integridad electoral. La integridad electoral resume, digamos, ¿no? Abarca todo esto que les comento. El estándar probatorio flexible, abarca temas de que la violación de la democracia es violación de los derechos humanos. Comprende que las violaciones a la democracia no es que solamente tengan una trascendencia cortita o larga. Es decir, se viola o no se viola, es un tema binario, como el tema de la dignidad. La dignidad humana se violó o no se violó, punto. ¿En qué momento podemos permitir que haya un comercio, por ejemplo, de extracción de órganos con tal de favorecer pues las entradas de capital a nuestro país? Que haya inversionistas, ¿no? Que se dediquen a la industria de extracción de órganos. Pues no, no se puede eso, porque eso atenta contra la dignidad humana. O que, por ejemplo, se permita el comercio sexual para que sea un destino turístico, el puerto, por ejemplo. No, no hay manera de encontrar razones que permitan que se defiendan otros valores, principios o intereses a costa de la dignidad humana. Entonces, ¿la dignidad humana se viola o no se viola? No se viola nada más poquito o un muchito, se viola o no se viola. Y lo mismo pudiéramos entender la democracia. La democracia se viola o no. No que con tanta fuerza o violencia o intensidad se viola. No. Se supone que la democracia se viola o no se viola. Y por lo tanto, estos conceptos y estas ideas de la integridad electoral nos permiten, por ejemplo, que en el caso del dictamen que emitió la OEA, desconocer el triunfo de Evo Morales. No fue necesario que los tribunales señalaran que había una nulidad de una elección y que debería de repetirse, ¿no? Simplemente se dijo que había un desaseo tal que no garantizaba que se cumplieran los requisitos básicos para estimar la democracia, o sea, elecciones dentro de la democracia representativa como tal. Y así terminó esa historia con elecciones extraordinarias. Elecciones nuevas, llamado elecciones nuevas, pero fíjense entonces cómo ahora ya hay una nueva visión de cómo analizar las irregularidades electorales que atentan la democracia y no solamente el proceso electoral en curso, porque conforme a los estándares que nos pide el legislador en materia electoral, son estándares, no solamente son altos, son altísimos. Y al no poder lograr condenar con un estándar flexible, pues entonces lo que estaría pasando es justamente
generar invitaciones a seguir simulando el cumplimiento de la norma. Y aquí tenemos algunas participaciones que vi que subieron. Vamos a ver. Nos dice Genis, muy bien, Genis, que si se pudiera partir de estudiar como los casos a partir de la causal de nulidad abstracta. Esto es, pues sí, justamente la causal de nulidad abstracta se refería a todas aquellas irregularidades que no estaban previstas en la ley como causas que motivaran la nulidad de una elección, pero que atentaban contra la democracia, justamente. Y por ello se determinó anular una elección de gobernador en el caso de Tabasco, precisamente a partir de estas ideas de la integridad electoral. Pregunta Daniel, dice, entonces, adelante, Genis. ¿Sí es sobre el tema? Adelante. Sí, correcto. A partir de ahí, bueno, yo tuve la experiencia, a ver que dijo que sí teníamos la experiencia en algunas materias. Yo precisamente en la elección de, creo que fue en 2021, de la elección interna de las dirigencias del partido de Morena, promoví precisamente una causal de nulidad abstracta para tratar de anular precisamente la elección en ese entonces de Mario Delgado. Y fue a partir de ahí donde precisamente se filtró el proyecto del magistrado, creo que es ¿cómo se llama el nombre? El morenito, ¿cómo se llama? Entonces era presidente del tribunal de la Sala Superior. Y bueno, tuve la experiencia de poder argumentar precisamente la violación a todos los principios que en su momento el Instituto Nacional Electoral debía de haber vigilado, ¿no? Toda vez que era una autoridad electoral y pues estaba obligada a velar sobre la máxima publicidad, la transparencia de los procesos, la certeza jurídica. Y en ese proyecto que se filtra precisamente se concede todos y cada uno pues, de estos agravios, ¿no? Sin embargo, pues ese momento me pareció muy importante porque ya en la sesión pública el magistrado más bien, presenta un proyecto totalmente contrario a lo que, en lugar de discutirlo en la sesión pública, ¿no? Y bueno, creo que es a partir de ahí que también bueno, yo es como veo que se cierra el sistema y no permite precisamente la nulidad, incluso dentro de la elección interna de un partido. Pues sí. ¿No? Y a partir de ahí creo que ya se empiezan a publicar los proyectos ahora, ¿no? Sí, tienes razón. Ya empiezan a darse a conocer, sobre todo los temas que son de impacto, alto impacto o trascendencia, ¿no? De gran trascendencia. Y efectivamente, esto es, digamos, no tiene demasiada ciencia. Mientras más alto es el estándar, más difícil es probar las irregularidades. Bueno, la historia que construimos sobre los hechos, ¿de acuerdo? Y que dicen que hubo un fraude electoral. Bueno, pues lo mismo que la mano levantada de Sugey. Hay que construir una historia de lo que significaba la mano levantada. Así que el juez tendría que definir justamente en qué momento ya puede anular una elección. Y hasta la fecha, el estándar que se utiliza es un estándar probatorio alto. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es el mismo estándar para todos los casos? Por ejemplo, si hablo de la nulidad de una votación recibida en un casilla sobre la base del error aritmético en las actas, pues está claro que hay elementos objetivos, ¿no? O sea, los números están en las actas, están los sobres que contienen las boletas sobrantes, que contienen los votos nulos, los votos para cada partido político, los candidatos no registrados. Ahí están las pruebas físicas. ¿Es fácil obtener esas pruebas? Sí. La autoridad está obligada a entregarlas en el expediente, ¿no? Mandarlas al expediente. Ok. ¿Cuál es el estándar probatorio que voy a utilizar para ello? Pues ahorita ustedes van a resolver. Ahora, comparo este caso con la presión sobre los electores o compra de voto. Tenemos en los hechos que están relacionados con unos tipos que andan rondando la casilla y se andan acercando a las familias que van llegando a votar
y los empiezan a amedrentar. ¿Cómo? Les dice, oye, ¿te acuerdas que llevamos 3 semanas sin agua? Pues van a ser otras 3 semanas si votas por aquel. Tengo aquí, mira, ya autorizado, la pipa de agua que va a llegar a tu casa. Tú dices, si quieres agua gratuita, ¿no? Durante todos estos meses, porque pues no creo que se arregle el problema del agua. Y los está amedrentando con un derecho humano, con el ejercicio que es tener acceso al agua. Y se los está condicionando a chorritos de una pipa. Y sigue con otra familia y con otra familia hasta que alguien se queja y dice, oiga, señor juez, este cuate está presionando a los electores. ¿Creen que sea fácil que él vaya a declarar, el que está amedrentando, y decir, sí, fíjese que a mí me pagaron una lana para amedrentar, y ponía yo esta cara de malo? No. ¿Creen que las personas vayan a declarar? Pues está difícil, porque puede haber represalias, y de todas maneras, aunque gane el candidato que quería este colega, pues a lo mejor pues no les llevan el agua de todas maneras. Pregunto, ¿debemos usar el mismo estándar probatorio? Uno, cuando la autoridad lleva todo el paquete electoral al expediente. Cuando no tienes nada que hacer porque ahí están las pruebas. O tienes que utilizar un estándar diferenciado cuando es hiper difícil conseguir las pruebas que están relacionadas con la presión sobre los electores, sobre la compra de votos, sobre la entrega de dádivas, condicionamiento. Pues está complicado tener las pruebas, ¿no? De eso. Por esa sencilla razón, por sentido común, no puedo utilizar el mismo estándar probatorio que utilizo para el error aritmético de las actas que el que utilizo para el de la presión sobre los electores. ¿Cuándo voy a probar que hubo presión sobre los electores? Nunca. Y eso manda el mensaje. Al tener un estándar probatorio alto, manda un mensaje de, colega, síguelos presionando. Porque de aquí a que te junten las pruebas, date el lujo que quieras de amedrentar y de presionar. Oye, ya el siguiente caso ya no eran declaraciones ante el notario. Ahora son fotografías. ¿Y qué nos dice el legislador sobre las fotografías? Pues que son pruebas técnicas y que no hacen prueba plena. Lástima, Margarito. Siguiente elección. Ya nos preparamos ahora con videos. Ya va el instrumento notarial, la fotografía, y ahí va el video. Y el tribunal dice, ya desahogué la prueba, y pues veo que hay un señor que se acerca, que platica, que sube la mano, que entra, y ya, y se va. Y se van todos en la Capicón. Y las circunstancias de modo lugar, pues ahí están en el expediente. Es ese señor el que estaba pagando por los votos, el que estaba amedrentando. Pues sí, pero eso no, esa historia no está construida, o sea, no está probada finalmente. Hay pequeñas franjas de la realidad que están probadas, que el hombre estaba ahí, que estaba con los billetes, que estaba en la camioneta, pero de ahí a que se diga que estaba comprando votos o amedrentando, pues esa historia no se puede probar. Todavía, ¿cuáles serían entonces los elementos factibles que debería de tener un expediente para que el tribunal dijera, ah, pues sí? O sea, ustedes díganme, ¿de qué manera las partes deben probar al tribunal con un estándar alto de que efectivamente estaba comprando votos? Pues no sé, a lo mejor que lo cacharon con un portafolio y repleto de dinero, a lo mejor que lo detuvieran infragante, a lo mejor que en el momento alguien confesara, oiga, policía, quieren comprar mi voto, ¿no? O que confesara que recibió el dinero, ¿no? Que recibió el dinero. Pues eso es imposible, prácticamente imposible. Habría que encontrar otra serie de elementos, ¿no? De manera indirecta para probar esta violación.
Por lo tanto, si yo mantengo un estándar probatorio alto, pues menos, es imposible prácticamente que se pueda dar este tipo de presión de esa manera. A lo mejor podemos encontrar presión en los medios de comunicación, presión en unas mantas, por ejemplo, ¿no? Presión, no sé, tal vez, pero no es así de esa manera. ¿Qué pasa entonces? Pues la entrada es que tengo que razonar cuál es el estándar probatorio que debo utilizar. Y no puedo utilizar un estándar probatorio alto porque nunca se va a acreditar la violación. Entonces, de manera natural, por sentido común, tengo que utilizar para ese caso en concreto un estándar probatorio flexible. ¿Para qué? Pues para mandar el mensaje de que no se puede cometer ese tipo de conductas. ¿Que voy a cometer errores? Sí, pero lo justifico en términos de que lo que estás haciendo es matar la efectividad del sufragio, la soberanía popular, que estás doblegando a la gente a dar su voto por una pipa de agua, por la promesa de una pipa de agua, por 500 pesos. Y eso se supondría que el Estado debería de proteger el derecho fundamental a votar. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuál es la visión del juez? ¿Las reglas procesales de cómo acreditar una nulidad? ¿O lo que está en juego es que están violando un derecho humano previsto en la Convención Americana? Por lo tanto, ¿cuál es el estándar que debo de seguir? Ramiro. Maestro, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ah, ok. Buenas noches. Yo siento que depende del caso concreto porque hay momentos que sí puedes aplicar el estándar probatorio flexible cuando cuando en el expediente sí puedes tú como que analizar el agravio que te va a valer. Por ejemplo, en el sentido de que el partido político viene y te impugna y te dice hay error aritmético en una casilla, ¿no? Pues tú de las constancias obviamente puedes hacer tu resta, tu suma y vas a decir así, mira, es que hay un error aritmético y puedes restar o puedes sumar esos votos, ¿no? Entonces ahí tiene que ser muy flexible porque pues evidentemente tú tienes las No, pruebas. no. Al contrario, el estándar probatorio es muy alto porque te tienen que demostrar el error. Sí, 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 a eso voy, al agravio, pues que me demuestre el error, me diga, sabes que aquí está, pero como tal no no va a ofrecer las pruebas porque la autoridad administrativa electoral la va a mandar, ¿no? Entonces, ahí ya como tal, sí, en materia electoral, los partidos políticos son de estricto derecho, entonces ellos te tienen que hacer valer el agravio. No, a ver, creo que estamos Y, confundiendo ahí algunos términos, Ramiro. Aquí lo que yo quiero decir es que el estándar probatorio es alto porque finalmente te tienen que demostrar a plenitud el error aritmético. Y además, tú no tienes que conseguir las pruebas las va a ofrecer la autoridad. Por lo tanto, tu estándar es diferenciado, es alto. Hay elementos objetivos, no es complicado conseguir pruebas, no se ocultó la información, no son irregularidades que pasan de madrugada, no, ahí está, y ahí tú puedes analizar. Por lo tanto, tu estándar probatorio es alto. Cuando hablamos de alguien que compra el voto, Ramiro, estamos analizando qué tipo de estándar debemos de seguir, cuando sabemos que las pruebas no las lleva la autoridad, que no, ahí voy. sabemos que es muy difícil probar esa compra, ¿no? Esa interacción personal de entregar un dinero a cambio de un voto. Es muy difícil eso. Sí, Entonces sí, el sí, juez debe de entender esto y no puede pedir que se acredite como acreditas el error. Tienes que tener un estándar probatorio flexible para dar oportunidad de que efectivamente con estos elementos, con las pruebas técnicas, medianamente lo acreditas, para que entonces sirva o puedas utilizar realmente lleves a la práctica, apliques una norma que está ahí. Si no, pues prácticamente no, o sea, como no hay materia, no hay forma de tener las pruebas, ni tampoco hay forma de que el juez estime que con esas pruebas, con un estándar probatorio alto, tienes que acreditar al 100% que le entregó dinero a cambio de un voto.
Entonces el estándar debería de ser flexible. Y lo que comentaba yo, la pregunta que te hacía Ramiro, que todo depende de la visión que tenga el juez y el abogado, ¿no? Como en el caso de Genis, que ya lleva un planteamiento de violación de derechos. Aquí lo importante es recordarle al juez, oye, son los mismos hechos y las mismas pruebas. Y tú puedes tener dos visiones. La primera es en términos de cómo opera el sistema de nulidades, es decir, del derecho electoral como tal, de las reglas procesales, de la sanción máxima. Eso está bien. Y tradicionalmente lo has venido trabajando así. Yo lo que te pido ahora es que con esos mismos elementos tú voltees a ver al ser humano. Porque el artículo primero constitucional establece que toda la aplicación de las normas, al igual que su interpretación, debe estar en función no de las reglas electorales, estar en función de los derechos humanos. Y si la Convención Americana establece que la democracia representativa es un derecho humano y la Corte ya emitió jurisprudencia, la Corte Interamericana, de que el estándar probatorio que deben de utilizar los jueces cuando se trata de la violación de derechos humanos es un estándar probatorio flexible, lo que tú debes de demostrar en el expediente es que la compra del voto afecta un derecho humano previsto en la Convención Americana. Por lo tanto, el juez debe usar un estándar probatorio flexible. Es la manera como podemos dar la vuelta, ¿no? Y tal vez encaminar hacia otra forma de ver la justicia electoral. Ahora, en el enfoque de ¿qué? De proteger a los derechos humanos en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De lo contrario, seguirá siendo una invitación constante y permanente a violentar la ley. Y entonces volvemos a la filosofía clásica de Gloria Trevi. No querías hacerme daño. Lo que en el fondo quieres y estás haciendo es matar la democracia. Y nos pregunta Daniel, dice, la jurisprudencia 9 de 98 sobre actos públicos legítimamente celebrados, dice, contiene la simbología de un estándar alto. Yo te diría, Daniel, primero, de entrada, esa jurisprudencia que me tocó también participar en su estudio, en su creación, por casos que teníamos, evidentemente yo era un secretario carga portafolios, o sea, hasta ahí nada más, que me tocaba revisar algunos temas, pero en esas épocas formaba yo parte de la comisión de jurisprudencia, entonces me tocó redactar las tesis de jurisprudencia, buena parte de las tesis de jurisprudencia del tribunal. Y esa tesis, si mal no recuerdo, ese criterio surge, digamos, a partir de la ausencia de elementos de prueba. Por ejemplo, surgió cuando las actas electorales estaban en blanco, cuando había ausencia de firmas de los representantes. Entonces decían, la ausencia de firma, a ver, señor juez, vengo a probar que en esta acta hay una ausencia de una firma. ¿De quién? De mi representante de mi partido. Ok. Y entonces lo demuestro con un documento que aportó la autoridad, ¿no? Entonces el estándar probatorio ahí es alto. Ok, me acreditas que no está la firma de tu representante. ¿Y? Pues que no está. Y luego, ¿qué historia me vienes a contar sobre la ausencia de firma? Que es lo único que vienes a probarme. Ah, lo expulsaron de la casilla. ¿Ok? ¿Y de dónde desprendes eso? De la ausencia de firma. Si no está su firma, pues es que lo expulsaron. Entonces, wow, o sea, como cohete, ¿no? Despegamos de un hecho a otro. Vean lo importante de contar la historia y que sea creíble la historia. Y es recordarle, a ver, no, el hecho que estás probando es que falta la firma de tu representante y eso se puede deber a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, podía ser la ausencia de cifras en las actas. Entonces decían, hay un fraude electoral, magistrado, ¿por qué?
Pues porque están en blanco las actas. ¿Y eso qué? Pues ahí están las irregularidades. ¿Cuáles? O sea, sí es irregular que un acta esté en blanco, lo entendemos. Pero ahí entonces se crea el fraude, porque no puede estar en blanco el acta. Ok, lo único que viene es a demostrarme que hay un acta en blanco. Y entonces este criterio de darle validez a los actos públicamente celebrados implica justamente que hay un montón de gente que vio que se llevaron a cabo las elecciones, que hay un montón de gente que firmó actas, que contó boletas, que se peleó, que fue por unos tamales, que regresó, que saludaron al vecino. Es decir, los actos que se celebran públicamente tienen una presunción de validez muy alta. Luego, lo que se requeriría es destruir esa presunción. Con ello, lo que quiero decir es que, Daniel, y a lo mejor con esto pudiera tal vez explicarme de mejor manera, con esto quiero decir que las irregularidades que se llegan a presentar en un documento o en los hechos de la jornada electoral, si no se tienen los elementos de prueba sobre la historia como tal, sino pequeñas franjitas de la realidad, no logra destruir la presunción de derecho. Entonces hay ocasiones incluso que el estándar probatorio también se refuerza porque las pruebas tienen que destruir primero la presunción. Es decir, que quien tiene que probar ahora tiene que probar casi al 100%. ¿Por qué? Pues porque la ley también juega a favor de las personas. Y, por ejemplo, habíamos visto que las constancias de residencia expedidas por los secretarios de los ayuntamientos, si no son impugnadas en el momento que se otorga el registro de la candidatura, la ley les otorga una presunción de protección y de validez que lo lleva incluso hasta estar sentado en la Cámara de Diputados. Porque si después alguien quiere cuestionar la falta de un requisito de elegibilidad para ocupar el cargo relacionado con la residencia, hay una reversión de carga probatoria. Porque ahora, en esa última etapa, le corresponde a quien denuncia, a quien impugna, probar al 100% que esa persona tenía una residencia en otro lugar. Y con ello debe destruir la presunción de validez que se formó en términos del beneficio que le otorga la ley. Y también nos pregunta, pero que con el análisis que está compartiendo, debería ser flexible. Bueno, y luego Juliana, por la cuestión de vulnerar y sanción, hay nuevos criterios relativos a si existe reincidencia y con eso se puede actualizar la pérdida del registro de candidaturas, avanzar un poco y luego Sujei, bueno, ¿no? Es un tema ya ahí de su plataforma. Y si pudiera, Memo dice, se pudiera comprobar la coacción del voto si se levanta una denuncia ante la FEPADE, obviamente en flagrancia. Y yo te diría, Memo, pues ni siquiera en flagrancia. A ver, la flagrancia, pues implica que van a detener a esa persona y la van a llevar pues, a rendir una declaración, salvo que sea la policía, ¿no? Y entonces le van a preguntar, a ver, ¿qué estás haciendo ahí? A ver, ¿qué traes en las manos? No, pues una lana de mi jefa. Y, ajá, ¿y qué va a hacer con esa? Nada, pues estaba yo aquí como, pues, pues nada, ¿no? Pues lo que uno hace con la lana de siempre, pues nada, ¿no? Hasta que ya le dan 2 macanazos y le dice, no, pues sí, está ya comprando el voto. Bueno, pues hay que ver si demuestra que le dieron un macanazo, pues es una confesión ilegal y que el juez debería de valorar que no fue emitida de manera adecuada y por lo tanto la tiene que descartar. Pero aún así, si hubiera evidencia, si dice, no, pues sí, la verdad es que, pues a ver, yo ni quería, pero mi patrón me obligó y a lo mejor se asusta, ¿no? Y entonces dice, sí, fue don fulano de tal y me encargó que yo viniera a pagarles a todos los que pudiera, ¿no? Soy el sobrino del candidato. Y, bueno, pues eso está muy difícil. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es
que se levanten las denuncias, los testigos, ¿no? Las confesiones ante el notario, que ya lo vimos ayer, que era una característica especial de las confesionales y de las testimoniales. Entonces, eso nos va a generar ciertos indicios de lo que estaba sucediendo. ¿De qué otra forma podemos sumar elementos? Pues con las fotografías, con los videos. ¿Qué más? Pues pedirle, por ejemplo, al representante del partido político ahí, decir, oye, ¿ya viste que esto están haciendo esta tranza? Bueno, y que presente un escrito de protesta ante la mesa directiva de casilla. ¿De qué otras formas? Pues la verdad es bastante complicado. Es muy complicado poder llevar al convencimiento del juez, pero todavía más se utiliza un estándar probatorio alto. Cuando platicamos de la violencia política de género, sería como algo muy similar. ¿Cómo demuestro que se están cometiendo esta serie de actos, de violaciones del lenguaje, de conductas del lenguaje? Cuando estamos reunidos en la oficina del presidente del OPLE y la consejera es la que recibe esos datos, esa violencia. Pues a lo mejor guarda el telefonito por acá y lo graba, ¿no? Ya ven la pluma, los lentes de Amazon que graban ahí, que tiene una camarita. Pues igual y sí, pero habría que ver si esas pruebas no son ilícitas. Y si son ilícitas, pues entonces el juez no debe valorarlas, es como si nunca hubieran existido. Entonces es muy difícil también probar la violencia o una violación, es muy difícil. ¿Qué valor probatorio se le da a la declaración de la víctima? En un caso de violación, José Carlos. ¿Cómo, perdón? Ya ves, te agarré ahí platicando, ¿qué cosas andabas haciendo? ¿Cuál es el valor que se le da a la declaración de una mujer que fue violada? Sí es alto, ¿no? Muy alto. Sí es ¿Por alto. qué? Porque se utiliza un estándar probatorio flexible. Y ahí el juez analiza quién está emitiendo esta declaración. La está emitiendo una persona que se dice que fue violentada. ¿Le puede exigir pruebas? No, a ver, a mí me pruebas qué pasó y cómo ibas vestida. No, pues tú lo invitas. No, pues tú eres la culpable. Mejor vete a tu casa porque si no te meto a la cárcel. Pobre hombre, lo estás perjudicando. Estás haciendo que tenga malos pensamientos. ¿Cómo tendríamos que valorar la declaración de una mujer que asegura sufrió violencia política por razón de género, José Carlos? Bueno, pues tendríamos que atender y precisamente es lo que he estado pensando ahorita en el desarrollo de la clase. Sí, La mira base... qué curioso, coincidimos también en la reflexión. No, o sea, a ver si me acerco, ¿ah? Pero creo que el estándar probatorio varía. Oye, José Por Carlos, ejemplo, ¿te acuerdas qué te pregunté? sí. ¿Qué te pregunté? A ver, cuéntame. ¿Cómo debemos valorar el testimonio, ¿no? ¿Qué elemento de la mujer que hace esta declaración? No, a ver, vamos a estar revolviendo, ya apareces Cantinflas ahí. Si tú mismo me dices que la declaración de una mujer que dice fue violada, le das un valor probatorio muy alto, los jueces le dan un valor muy alto, no necesitaría acompañar prueba alguna prácticamente. Basta su dicho. En el mismo esquema, yo te pregunto, en el caso de violencia política por razón de género, ¿cuál debería ser el valor que los jueces le den a la declaración de una mujer que dice que sufrió esa violencia? Bueno, en este caso creo que sí es un poco menor, ¿no? Al de la violación sexual, creo que sí es, ahí sí tienen que acreditarse, ¿no? O igual. Igual. Precisamente porque lo que tratamos de erradicar, José, es la violencia. Una es la violencia física
que termina en una violación del cuerpo. La otra puede ser una violencia verbal. La otra puede ser una violencia en encasillar a una mujer solo por ser mujer sin reconocerle los méritos que tiene como servidora pública, como funcionaria, ¿no? Y está reducido a cosas, actividades que un machismo exacerbado o micromachismo, pues dice que solamente le corresponden hacer a las mujeres, ¿no? Entonces, ante la dificultad de obtener las pruebas, el valor que un juez le da a una declaración de una mujer que fue violentada en su cuerpo y a una mujer que fue violentada por ser solamente mujer, las declaraciones deben de tener un valor probatorio muy alto, muy alto. Y entonces, lo que sucede es que hay una reversión de la carga probatoria. Esto es, si una mujer acusa a un colega que él fue el que la violó, el colega tendría que demostrar que él no fue. No, al revés. La mujer no tendría que demostrar que él fue el que la violó. ¿Estamos claros? Porque la declaración de la mujer tiene un estándar probatorio súper flexible, súper flexible. Basta prácticamente con su declaración para que la otra persona esté detenida, incluso. Y esa persona tendrá la obligación de demostrar que él no fue el que la violó. Ya sea porque no estaba con ella, ya sea porque se había ido a su casa, ya sea que porque ella fue la que lo incitó a tener relaciones sexuales, ya sea porque ella le dijo o nunca le dijo no. Siempre fue un paso adelante y otro y otro y otro y otro. Y a lo mejor habían consensuado tener relaciones sexuales, a lo mejor ya eran amigos, se conocían o se conocieron en un bar, la historia que quieran contar ustedes. Y llegaron hasta un hotel porque habían consensuado tener relaciones sexuales. Y ya justo antes de entrar a la recámara, estaban en la sala, echaron unos tragos y todo parecía indicar que las cosas iban bien en términos del consenso para tener relaciones sexuales. Pero si en un momento determinado ella dice, oye, no, ya no quiero, es ya no. Y el otro chavo que dice es que pues ya estaba yo muy arrancado, ¿no? Y pues todo parecía que sí, que sí, que sí, que sí. Oye, pero te dijo que no. Pues sí, me dijo que no, pero yo le seguí. Y un no es un no. Y ese no convierte a lo que siguió en una violación. Entonces él tendrá que probar que él no la violó. Lo mismo pasa en violencia política por razón de género. La declaración de la mujer es una declaración que tiene una importancia muy alta o debiera de tener un valor probatorio muy alto. Luego entonces hay una reversión de la carga de la prueba. La mujer es la que debería de probar que la violentaron. No. Se revierte la carga de la prueba y al que está siendo denunciado, a él le corresponde demostrar que todos sus actos y conductas relacionadas con la denunciante fueron en términos igual patanes, groseros, lo que tú quieras, pero no por el hecho de ser mujer, porque también le faltó el respeto y de la misma manera a los hombres. Bueno, entonces ya no es la violación por razón de género, la violencia por razón de ser mujer, simplemente porque es un patán, ¿no? Y trató a todos igual y no a una mujer, la diferenció en su trato y cometerle violencia política. Ahora bien, cuando analizamos este tipo de razones por las cuales consideramos que las declaraciones tienen un valor muy alto, entendemos que hay dificultad de obtener la prueba, que hay protocolos para juzgar con perspectiva de género. Y cuando hablamos de la democracia, ¿no tendríamos tal vez que trabajar en un protocolo para juzgar la violación de la democracia? ¿No habría que darle valor
probatorio importante aquellas irregularidades que son denunciadas y que son difíciles de probar? Tal vez sí, me van a decir, oye, maestro, pero pues aquí todo el mundo va a decir que se violó la democracia, ¿no? ¿Por qué? Para facilitarle las pruebas. Y el otro tendría que probar. Bueno, a ver, hay que razonar el tema, pero por lo pronto hay que abrir la discusión, porque el sistema que tenemos, donde aparentemente solo hay una forma de considerar en qué momento esta historia que se construye sobre los hechos es fidedigna o es creíble, pues es con un estándar probatorio alto. Adelante, Alfredo, por favor. Sí, gracias, doctor Rubén. Precisamente quisiera hacer una breve reflexión y un cuestionamiento, doctor, Sí. en lo siguiente. Habla que en la materia electoral, tratándose de nulidades, pues el estándar probatorio debe ser alto para que se llegue al final, que es una nulidad de una elección. Y hemos estado hablando toda la clase, por ejemplo, de la compra de votos, que si hay una grabación, que si hay fotografías, que si hay elementos, y los jueces determinan que no existe violación, no es motivo para anular una elección. Sin embargo, pongo en consideración la elección de Tlaquepaque, donde el obispo emérito, en la veda electoral, y subrayo la veda electoral, hace una mención, y quisiera así en un parrafito nada más dar lectura a lo que dijo el obispo emérito: si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. Vamos a quedar muy pobres, como está Venezuela, como está Cuba. Fueron algunas de las frases utilizadas por el obispo emérito. Y con eso fue suficiente para que el tribunal anulara una elección. Sí, entonces, los estándares probatorios, no sé cómo valorar los magistrados, incluso fue la sala superior quien anuló esta elección. ¿Por qué cuando hay acreditaciones de compra de votos, hay fotografías, hay videos, no se anula la elección? Pero si lo dice un obispo emérito, que a la luz de la libertad de culto, y entiendo pues que hay una separación de iglesia y Estado, pero la libertad de culto, donde ni siquiera hay probanzas de que la gente que estuvo en misa fue a votar, ¿sí? Es más, no hubo una proclamación en estricto sentido de decir no voten por el partido Morena. Simplemente se dijo por el que estaba en el poder, y de alguna manera el que está en el poder, hablando de una elección local, pues no era no era Morena, sin embargo, le anula la elección. ¿Por qué un estándar probatorio tan alto como es la nulidad, cuando se acredita en unas situaciones no se anula, y cuando las dice el obispo sí se anula? No sé cuál sea su comentario, doctor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, bueno, primero que nada, tenemos que entender que la justicia, la visión que se ha tenido de la justicia electoral, hasta más o menos en la época que llegó la causal de nulidad abstracta, era una visión formalista, ¿no? Es decir, de una estructura muy formal del derecho, donde digamos, los estudiosos del derecho, los abogados del derecho, desde esa época y generaciones atrás, entendieron el derecho como la aplicación de la norma al caso concreto. Entendieron la resolución del caso a partir del silogismo jurídico, donde la premisa mayor era la norma, el caso la premisa menor, y entraba un proceso de subsunción, es decir, de ver si encuadraban los hechos con los supuestos de la norma y obteníamos una consecuencia, y si no, terminaba la consecuencia. O sea, no llegamos a esa consecuencia. Era una estructura muy formal del derecho en México. No digo que estuviera mal, es como crecimos en México, como evidencia, como aprendimos a hacer el derecho, a estudiar el derecho, ¿no? Y como se siguió enseñando el derecho. De pronto empezaron a venir estas ideas revolucionarias de la visión del derecho aplicando estándares internacionales. Tan es así que la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les provocó prurito, por decirlo menos, que aceptaran que la Convención Americana estaba al mismo nivel que la Constitución. Y decían, no, está por debajo de la Constitución, está por debajo, y siempre por debajo de la Constitución.
les dio prurito porque tenían que acatar la resolución de una corte interamericana. O sea, ahora, y la soberanía de México, fíjate cómo, Israel, cómo todavía en la alta corte mexicana teníamos esa estructura de pensamiento sobre el derecho. Al punto que llegaron a decir en una jurisprudencia que el Tribunal Electoral no tenía posibilidades de hacer un análisis de constitucionalidad de una norma electoral a través, digamos, de la visión del acto de aplicación de esa norma y decir que esa norma era violatoria de la Constitución y por lo tanto se inaplicaba el caso concreto. Bueno, o sea, quemaron óleos, quemaron no sé cuántas cosas por decir que eso era impensable en un sistema donde el control de las normas solo lo tenía la Corte, el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y así se lo mandató en jurisprudencia al Tribunal Electoral. A tal grado que cuando el caso Castañeda Goodman llega hasta la Corte Interamericana y se filtra el proyecto de sentencia de la Corte, en automático, un día se levantaron los señores ministros y dijeron, oigan, por cierto, ¿se acuerdan de aquel criterio? Pues hay que ver si reflexionamos y vamos a cambiar ese criterio. Yo creo que el tribunal, yo ya lo pensé, siempre tuve mis dudas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo lo dije alguna vez? Y inmediatamente el legislador también estableció que el tribunal tenía esa posibilidad de estudiar la inconstitucionalidad de normas. Claro, todo fue eso semanas antes que saliera el macanazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estamos hablando de hace mucho tiempo, Israel. Entonces, imagínate lo que ha costado cambiar la mentalidad del estudiante del derecho, del juez que después terminó siendo ese estudiante y luego se convirtió en magistrado, ¿no? Y después de que entendió que había más elementos que analizar para aplicar el derecho, pues entonces empezamos con las teorías de la argumentación jurídica, ¿no? Me recuerdo, si mal no estoy, en el año de 2003, aproximadamente 2002, 2003, me tocó ser estudiante de la primera generación de Manuel Atienza en la Universidad de Alicante, ¿no? Con su primer curso de especialidad en argumentación jurídica, ¿no? Fui de su primer generación. Y estamos hablando del 2002, más o menos. Entonces, o sea, no hace mucho que ha habido un cambio de chip de cómo debemos de ver la justicia y cómo debemos ahora, a partir del 2011, justamente, enfocar la justicia desde el punto de vista de los derechos del ser humano. Tenemos, decíamos, esta posibilidad de analizar dos cosas. Una es, ¿qué tanta estructura, por ejemplo, cuando alguien va a componer una canción o tocar una canción, a lo mejor puede hacer un análisis perfecto de las notas, ¿no? Pero por otro lado puede hacer un análisis de interpretación de la música, ¿no? Y hemos dicho, este es un gran cantante, ¿no? Tiene una voz perfecta, pero hay quien le mete un sentimiento adicional, ¿no? Como el Chente Fernández, como la Gloria Trevi, ¿no? Pues a lo mejor no tienen la excelentísima voz, pero le meten una interpretación, una forma diferente de ver las cosas. Y los jueces lo que han terminado haciendo es analizar los casos a partir de la construcción de las normas. ¿Cuál es la intención de esas normas? Generar secreto bancario. Ok, protege el secreto bancario. ¿Cuál es la intención de la norma? Procurar que el agente del Ministerio Público arme la carpeta. ¿Cuál es la intención de la norma? Solo anula cuando verdaderamente se hayan afectado de manera grave los principios democráticos y que además sea relevante para el resultado, no cualquier cosa, que sea trascendente para el resultado. La visión ha sido esa. Desde el 2011 nos dijeron, olvídenlo, ya no va por ahí. Ahora hay que verlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Y entonces la visión cambia. De aquel lado, para poder destruir una institución o la creación normativa, pues tenías que tener un estándar probatorio altísimo, altísimo.
Desde los derechos humanos tienes un estándar probatorio intermedio, flexible, una visión distinta. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son los derechos humanos. Y entonces esto nos da justamente la posibilidad de entender que en el caso que tú comentas de Tlaquepaque, ya hay una visión diferenciada de esa visión formalista. Ya hay un estándar probatorio flexible, porque además, si fuera uno muy alto, diríamos, oye, ¿y cuántos realmente siguieron el tweet, ¿no? de ese personaje? Bueno, pues hay elementos de convicción que te dicen, bueno, pues tiene un ámbito de influencia en la comunidad, ¿ok? Tiene un ámbito de influencia en la localidad. Y sí, él estaba ahí en ese lugar. Su tweet salió solamente para esa localidad, habló de esas elecciones en concreto. Es decir, ¿qué tanto impacto tuvo el tweet en los que votaron? Pues a lo mejor ni se enteraron, ¿eh? Porque a lo mejor no todos tienen Twitter. A lo mejor, no, se enteraron que, ¿y por qué anularon? Ah, pues porque el sacerdote dijo, o era un exministro religioso, y dijo esto. Ah, pues ni me enteré, y fuiste a votar, sí, yo también. Y a lo mejor, pues nadie se enteró, ¿no? Pero entonces, si tuviéramos un estándar probatorio alto, tendríamos que demostrarle al juez la influencia real y objetiva que tuvo ese tweet, pues, en la población votante. Y es un estándar probatorio, con un estándar probatorio, para empezar, ¿cómo consigo las pruebas? ¿No? O sea, ¿qué pruebas tendría? Y en 4 días, Alfredo, además, y en 4 días tengo que conseguir las pruebas de cómo influyó un tuit en la población, y además de una localidad, pues está más que en chino, compadre. Y luego, la dificultad de las pruebas, porque además son sobre pruebas tecnológicas, ¿no? De un metaverso, de un multiverso, pues de redes sociales, ¿no? Que tampoco comprendemos ni siquiera cómo llega la información, cómo se transmite. Y luego me pides un estándar probatorio alto, no, bueno, pues ¿cuándo voy a probar esto? ¿Qué es lo que está en juego entonces? Lo que creo que aquí se analizó es un valor y un principio que es prerequisito de la Constitución del Estado mexicano, o sea, de la creación del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano se crea, entre otras cosas, a partir de la separación iglesia-estado, del Estado laico, ¿no? La influencia que tiene esta división, esta separación, es lo que da nacimiento al moderno Estado mexicano. Y a partir de ahí, este prerequisito fundacional del Estado mexicano, me parece que se recupera y se trae a flote. Tal vez ahí, a lo mejor, lo que valdría la pena es analizar si en esta evolución histórica del principio de separación iglesia-estado, de laicidad, hoy en día tiene la misma repercusión que tenía en esas épocas. Si hoy en día lo que te diga un sacerdote va a marcar diferencia en tus decisiones electorales, ¿no? Cuando a lo mejor el porcentaje de católicos a quien estaría dirigido tal vez ese mensaje, pues a lo mejor sí es muy alto en Tlaquepaque, puede ser, pero insisto, ¿quiénes vieron en Tlaquepaque ese mensaje? Pues quién sabe, ¿no? Y que realmente además haya generado este cambio de opinión, pues a lo mejor como dicen, ¿qué tal si el sacerdote dice, ya no le vayan al Chivas, váyanle al América? Oye, yo siempre he ido al América, ¿qué influencia voy a tener? Pues me vale lo que diga el sacerdote, yo de todas maneras le voy al América, aunque le diga que le vaya al América. Yo de todas maneras no iba a votar por tal partido. ¿No? De todas maneras no lo iba a hacer. ¿Qué influencia tiene en mí? Ninguna. O a lo mejor alguien que diga, pues ahora por canijo sacerdote, pues ahora yo estoy en contra y que soy rebelde sin causa, no, pues ahora le doy en la torre y ahora voto en contra de lo que dice el sacerdote o exministro, lo que sea. A mí me parece entonces que hay este conjunto de valores y principios, Israel, que salen a flote, así como en el feminicidio, y hoy salió a flote eso.
ese prerequisito del Estado, ¿no? Que fue un prerequisito fundacional del Estado mexicano y se recuerda justamente la trascendencia de mantener la laicidad, que no haya una influencia religiosa sobre la población. Entonces el estándar probatorio es flexible. Yo te pregunto, Alfredo, es que te digo a veces Israel y a veces Alfredo, te pregunto, ¿qué mensaje crees que le haya dado el tribunal a los ministros de culto religioso con esto? Pues creo que el mensaje es claro, ¿no? Cállense, no se metan en la parte de la política. Claro. Pero también viene la otra parte, ¿no? La parte cultural de un país eminentemente católico, ¿sí? Donde el sacerdote habla a la luz del evangelio lo que cree conveniente, ¿no? Pero el Estado también le dice, por otro lado, pues cállate porque te sanciono, ¿no? No sé qué haya, las sanciones que haya resuelto la Secretaría de Gobierno, creo que no, pues quién sabe. Pero fíjate, Alfredo, si me lo permites, vamos a dejar tu comentario, digamos, en la parte de estrictamente lo electoral, ¿no? En esto que tú bien mencionas, el mensaje que se le manda a los ministros de culto religioso es, porque cada vez que ustedes hablen voy a anular una elección. ¿Qué pasa si utilizamos ese mismo estándar, Alfredo, en el rebase a los topes de gastos de campaña? Utilizamos un estándar flexible, porque es violatorio de un principio de equidad democrática y que afecta la democracia representativa. ¿Qué pasa si anulamos una elección con un estándar probatorio flexible? Pues yo considero, doctor, que eso sería lo adecuado, porque están gastando, vamos, no hay equidad en la contienda. Claro, ¿sí? Y entonces el principio de equidad. Y el mensaje que le das es, a ver, rebasas un peso, compadre, y te anulo la elección. El mensaje es claro y contundente. No puedes violar la equidad. La equidad se viola o no se viola. No, nada más la violé poquito. ¿Cuánto es poquito? Pues lo que tú quieras que sea poquito, muchito. No, la equidad se viola o no se viola. Tú la violaste. Oye, pero es que fue la casa de campaña y no puedo creer que eso me anules porque fue un error. La ley señala que no puedes rebasar el tope a los gastos de campaña porque vulneras el principio de equidad. Y te analizo esto con un estándar probatorio flexible. Y además, ¿sabes por qué flexible, Alfredo? Porque está en la Constitución. Yo no puedo tener el mismo estándar cuando el órgano que reforma la Constitución me dice, ojo, Rubén, esto es un cáncer de la democracia, esto sí mata a la democracia, y lo pongo hasta arriba de todo para que te des cuenta. Lo que está en la ley, vamos viendo poco a poco. No puede ser el mismo estándar el que está en la Constitución que el que está en la ley. De entrada, hay algo, tengo que aprender a leer entre líneas. ¿Qué me quieren decir con esa regulación en la Constitución, esa prohibición en la Constitución? Pues que es una alerta, que es un cáncer, que eso mata. Y entonces, antes de que empiece a infectarte, páralo. Lo mismo que pasó con esto de Tlaquepaque, páralo, porque esto se te puede convertir en un problema muchísimo mayor. ¿Y qué pasa con la intervención del crimen organizado? Páralo. Oye, es que pues sí está más o menos probado que intervino. Páralo. Oye, es que más o menos está probado que están comprando votos. Páralo. Oye, es que está más o menos, es que los apoyos sociales, páralo. Y mandas un mensaje claro a la sociedad y a los actores políticos, es decir, aquí, compadre, esas cosas no jalan. ¿Por qué? Porque afectas la democracia. Oye, pero eres injusto. No, no soy injusto. Acato una jurisprudencia de la Corte Interamericana que me dice que como esto mata la democracia y este tema de la democracia representativa es un derecho humano que el Estado mexicano suscribió y se comprometió a cuidar, a respetar y a maximizar, como dice el artículo 1 constitucional, ocupa un estándar probatorio flexible. Y ahí queda el tema. Y mandamos estos mensajes. No puedes hacer esto, y además le mando un mensaje a la sociedad.
puedes confiar en tus jueces que están realmente protegiendo tus derechos humanos y están protegiendo la democracia. Pues hasta aquí dejaría yo mi intervención antes de que me apaguen el micrófono. Y lo cierto es que es una invitación a reflexionar sobre los grandes retos y desafíos que hoy representa, que tiene la justicia electoral y que tienen también los conocedores, todos aquellos que como ustedes están tomando sus cursos, pues de verdad no lo echen en saco roto. Es un gran esfuerzo que realizan todos sus profesores de la Escuela Judicial Electoral. Creo que hay que aquilatar estas experiencias y estas enseñanzas, porque finalmente ustedes son los que van a impulsar, bajo el principio dispositivo, van a impulsar que los jueces hoy tengan una visión distinta de cómo buscar la justicia en el derecho, cómo los estándares probatorios, como una medida, podría beneficiar para limitar un poder que está lastimando a la democracia, cómo la integridad electoral en el caso Bolivia ayudó a limpiar el tema de las elecciones, cómo el compliance electoral, que es muy similar al compliance penal, nos serviría también para limpiar un poco la imagen de los partidos políticos si se comprometieran a hacer las cosas de una manera diferente y que la sociedad se merece. Entonces yo les decía ayer o en otra ocasión que estas tres herramientas bien utilizadas, compliance electoral, la integridad electoral y los estándares probatorios, ayudarían a equilibrar de nueva cuenta a estos errores o estos excesos que se han ido cometiendo y que tarde o temprano van a terminar dañando de una manera muy seria la democracia. Y recuerden que junto con el acceso a la justicia, que es igual también a la independencia de los jueces y a la dignidad humana, son tres fichas que no se mueven del tablero y que son las que soportan todo el sistema que le llamamos del Jenga, la torre por la cual se construye el sistema de los derechos humanos. Pues, estimadas compañeros y compañeros, para mí ha sido un verdadero placer nuevamente estar con ustedes. Los enfoques que tenemos de estos tres procedimientos, ¿no? De la fiscalización de los recursos, el rebase de los topes de gastos de campaña, la violencia política por razón de género y al igual los procedimientos administrativos sancionatorios, tenemos que hacerlo bajo los análisis de cuáles son los principios que rigen a cada procedimiento, cuáles son los principios de cada materia que va a conocerse en cada procedimiento, conocer cuáles son las cargas procesales probatorias, ¿no? Dependiendo de la facilidad de conseguir las pruebas, dependiendo de los valores y principios que intentamos proteger, como el caso Tlaquepaque, con el caso violencia política por razón de género, ¿no? Y entonces entender que eso está relacionado con los derechos humanos. Y los derechos humanos, más allá de nuestra Constitución, están en ese documento que se llama Convención Americana y que la Corte ya resolvió que cuando haya una afectación a los derechos humanos reconocidos en la Convención y que por lo tanto estarán en nuestra Constitución, los jueces deben seguir la visión de protección de los derechos humanos a partir de un estándar probatorio flexible. Pues eso sería nuestra conclusión y de nueva cuenta les agradezco profundamente pues que hayamos podido compartir estos ratos a veces agradables, muy chistosos, pero que bueno, pues tienen siempre como intención tratar de mantener el interés de ustedes y por supuesto el aprendizaje. Y yo lo único que les diría es que estoy seguro que nos vamos a ver a la vuelta de la esquina y que si estos cursos les gustaron, que también nos favorezcan con una palomita ahí en las redes sociales, ¿no? Y que cada vez pues podamos involucrar a más personas para que también tengan conocimiento de estas reflexiones. ¿Sale? Muy bien, pues descansen y nos vemos pronto. Nos vemos, Memo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Muchas Carlos. gracias. Chao, Juliana.